Hola, bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar sobre falacias argumentativas y para poder verlo de una forma más fácil, yo personalmente creo que este tema se entiende mejor con ejemplos. Así que para este caso vamos a inventar una teoría conspirativa, que es la conspiración del pan con jamón. Los que conocen el canal El Robot de Platón, que es un canal de divulgación en español, creo que es el más grande o uno de los más grandes ahora, saben de dónde viene esta idea del pan con jamón, aunque la historia es original, entre comillas. Tomé elementos de varias conspiraciones para crear esta historia, así que ahí las van a ir reconociendo. Lo del pan con jamón es solo el título. Así que vamos a ver primero esta historia, esta teoría conspirativa, y después vamos a ver estas 5 falacias que creo que les puede ayudar a ustedes para desmontar teorías conspirativas por un lado, también cuando estén escribiendo por ejemplo su tesis o algún otro tipo de artículo, alguna tarea, que para que no caigan en esto vamos con la historia. Primero esto parte con un médico que vamos a llamar John Doe. John Doe asegura que descubrió el síndrome del pan con jamón. Tú tienes que creerle a él porque es médico, ese es su principal argumento. Créele, es médico y él descubrió el síndrome del pan con jamón. Él lo descubrió mientras meditaba, se dio cuenta de que la Tierra tiene forma de pan con jamón y que esta vibra a 432 Hz. Esto le fue revelado en una meditación profunda por los humitas del planeta Humo, que son unos extraterrestres que solo él puede ver. Entonces, uno de los síntomas de este síndrome es el hambre ocasional. Y esta hambre solo se puede curar comiendo un pan con jamón especial de la marca Ike, que es un pan con jamón que no tiene relación con el Dr. Doe. Y este pan lo que tiene de especial es que vibra a 432 Hz, igual que la Tierra, y tiene la misma forma, porque la Tierra es un pan con jamón en realidad, no es un geoide, y entonces al comer este pan que tiene la forma del planeta y que vibra a la misma frecuencia que el planeta, tú te curas de esta hambre ocasional, así que ya te sientes bien. También el doctor asegura de que tú morirás pronto si descubres esta verdad y no comes el pan con jamón de esa marca especial. Una de las cosas que también asegura el Dr. Doe es que él no gana dinero con esto porque sus consultas son gratis. Entonces tú vas donde el doctor, le dices: doctor, tengo hambre ocasional, y él te receta este pan. Y él no te cobra por esto. Lo que sí, el Dr. Doe ha escrito un montón de libros. Obviamente gana dinero con la venta de los libros. También le pagan por dar sus charlas. El Dr. Doe da charlas en muchas partes, conferencias alrededor del mundo. Pero para la gente el doctor no gana nada con esto porque aunque cobre por la venta de libros y cobra por sus charlas, el pan con jamón es barato, es una empresa que no tiene nada que ver con él y él no cobra por sus consultas, así que la gente asegura: no, el doctor no gana nada con esto. Una de las cosas que se escucha entre los seguidores del Dr. Doe es: sí, es cierto lo que él dice, el pan con jamón me quitó el hambre. Y al escuchar esto, otras personas dicen: hey, hay mucha gente que lo sigue, entonces lo que él dice tiene que ser cierto. Entonces lo empiezan a seguir por ese efecto de: hey, si lo siguen hartas personas debe tener razón. El gobierno nos oculta la forma de la Tierra no es un geoide, es un pan con jamón y el Dr. Doe tiene razón. Sus seguidores llaman a las personas que no creen en el Dr. Doe borregos, que son unos borregos amaestrados del sistema. Insisten que hay que creerle al doctor porque es médico y porque ha escrito libros. Aunque esos libros tengan ninguna referencia o tengan referencias de dudosa procedencia, el doctor le asegura a sus seguidores que si no comen este pan con jamón todos los días, morirán pronto. Así que la gente lo come, le quita el hambre. Es cierto lo que dice el doctor, el pan con jamón me quita el hambre. Así que el pan debe estar hecho de esa forma especial, vibra con los 432 Hz y la Tierra debe tener esa forma. Los seguidores del Dr. Doe creen que las personas que no creen en él o son borregos amaestrados que creen que la Tierra es un geoide como lo dice la ciencia, y por otro lado también creen que los profesionales, ya sean médicos o gente de otras áreas, o cualquier persona que diga que es mentira lo que dice el doctor, creen que son parte del complot. O sea, básicamente para los seguidores del Dr. Doe, o tú eres un borrego amaestrado que cree todo lo que dice el sistema, o eres parte del complot y perteneces a alguna especie de secta que gobierna el mundo. Una de las personas que está contra la teoría del Dr. Doe, una de las más famosas, es la doctora Jane. También es médico, pero resulta que los seguidores del Dr. Doe no le creen y la atacan porque en una entrevista que dio ella no estaba usando su bata de médico. Entonces, ¿cómo le vas a creer a alguien que dice ser médico que no usa bata?
Esa fue nuestra conspiración y ahora veamos 5 falacias de una manera muy corta porque las van a detectar rápido. Las falacias argumentativas son formas de razonamiento que están erróneas, independiente si se llega a la verdad o no, ya que por algún procedimiento erróneo puedes llegar a la verdad a través de una casualidad o de información incompleta. Así que una falacia se refiere a eso, a una forma errónea de llegar al resultado, sea correcto o no, pero se refiere al procedimiento. Esto, como dije, es aplicable, bueno, a textos escritos, a teorías de conspiración sobre todo, a cuando estás haciendo una tesis, algún tipo de informe, etc. Entonces veamos las 5 falacias que están acá. Puede que haya más, si encuentras otra, déjalo en los comentarios. Pero acá vamos a revisar solo 5. La primera es la falacia ad verecundiam o falacia de autoridad, que esta se refiere a que le tienes que creer al doctor porque es doctor, porque es médico. También se puede hablar de otras carreras, cualquier estudio o experiencia profesional que la gente dice, créeme porque soy ingeniero, a eso se refiere. En este caso, el doctor dice que le tienes que creer porque es médico. Entonces, como él dice que es médico y que descubrió este síndrome, tienes que creerle. No hay ningún estudio, no hay ninguna publicación científica, no. Él dice que solo tienes que creerle porque es médico. Así que esa es la primera, que es la falacia de autoridad. La falacia de autoridad corresponde a darle crédito a alguien solamente por sus estudios o experiencia, sin importar si existe o no alguna investigación o procedimiento que lo avale. Otro punto es la falacia ad ignorantiam, que esto se refiere a que tienes que dar por cierto un hecho solo porque no puedes demostrar lo contrario. En este caso, el doctor asegura que su revelación fue a través de una meditación y que se la dijeron unos extraterrestres. ¿Cómo vas a probar que eso no es cierto? En este caso, eso de la meditación y que haya descubierto esta enfermedad, no tienes cómo probarlo, aunque sí lo puedes atacar por otro lado, porque por ejemplo ese no es el procedimiento con el que se descubre una enfermedad o la forma de la Tierra o que vibre a tal frecuencia, pero las personas que inventan cosas de este tipo se van a ese caso de que no puedes probar que él vio esto en una meditación y se lo dijeron los extraterrestres. La falacia ad ignorantiam hace énfasis en argumentos que no puedes probar. Otra falacia es el argumentum ad populum, que esto se refiere a que la gente le da crédito porque ya lo siguen muchas personas, y esto es algo que se da mucho con teorías de la conspiración, y en ciencia las cosas no se manejan así. No porque mucha gente crea en algo va a ser verdadero. Otra falacia que encontramos en este relato es el argumentum ad baculum, que se refiere al uso de la fuerza o amenazas, como en este caso, si no comes el pan con jamón a diario de esa marca, te vas a morir pronto. Y el último es el argumento ad hominem, que en este caso la detractora de la idea, que es la doctora Jane, los seguidores del Dr. Doe no le dan crédito porque no usa bata al momento de dar las entrevistas. El argumentum ad hominem se refiere a un ataque hacia la persona y no hacia el tema a debatir. Y esa fue la conspiración inventada y las 5 falacias de las que quise hablar. Si encuentras alguna otra, déjala en los comentarios. No puedes terminar sin el chiste del siglo XIX. Un rico comerciante de fierro que vivía en Puerta Cerrada preguntó a un hombre de ingenio ¿qué era lo que creía de la opulencia? El otro le contestó, la opulencia es la ventaja que la estupidez puede tener sobre la virtud. Eso en el siglo XIX era humor. Nos vemos en otro video, recuerden las referencias en el blog escrito que está en la descripción y adiós.